¿Ustedes creen que van a resucitar? Lo pregunto porque cada vez es más común encontrarse con cristianos, entre comillas, alternativos, que no creen en la resurrección por distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos están metidos en todas estas ondas de el New Age, el budismo, el Feng Shui, los horóscopos, y ellos dicen, yo no creo en la resurrección, yo creo en la reencarnación. E incluso dicen saber en qué número de reencarnación van, la primera, la sexta, la septuagésima, etcétera, ¿no? Y bueno, están metidos mucho en estas ondas. Y hay otro tipo de cristianos, por el otro lado, que son un poquito más pesimistas, son menos trascendentales. Ellos no creen que haya nada después de la muerte. Ellos creen que solamente existe el aquí y el ahora y van con esta filosofía que está muy de moda en la sociedad, que es no te arrepientas de nada, vive la vida al máximo, no dejes pasar ni una sola oportunidad de conbeber o de divertirte. Y divertirte pues muchas veces está emparentado con pegarte una borrachera marca llorarás, ¿no? Son cristianos que podríamos decir piensan mucho en la inmediatez. Y algunos otros, por otro extremo, no están muy preocupados por el asunto de la resurrección por dos situaciones. Puede ser que nunca lo hayan reflexionado muy a profundidad, qué es la resurrección, qué lugar ocupa eso dentro de su fe, o puede ser que simple y sencillamente hay cristianos que el día de hoy declaran, para mí no es importante que esto de la resurrección sea real. La fe me sirve para poder atravesar mi vida y si existe o no existe un más allá, eso me tiene a mí sin cuidado, ¿no? Es una postura un poquito diferente a la primera de las primeras que estábamos hablando, ¿no? Sin embargo, pues el apóstol Pablo creo que no coincidiría en nada con este tipo de cristianos que existen ahora, porque en el capítulo del día de hoy que leemos, que está en 1 Corintios 15, de los versículos 20 al 28, pues bueno, unos versículos antes de que lleguemos al pasaje que estudiamos el día de hoy, en el versículo 14 declara algo muy interesante, que quiero que si tienes tu Biblia ahí a tu alcance, lo puedas leer junto conmigo. 1 Corintios 15, 14, y dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir que para el apóstol Pablo, antes de lo que leemos el día de hoy, que es de los versículos 20 al 28, él dice que la resurrección es sumamente importante para el cristianismo. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué tan importante? Y la respuesta es vital, crucial, trascendental. La resurrección es de suma importancia para el cristianismo. ¿Por qué? Porque es lo que distingue al cristianismo de ser un mero estilo de vida, de ser una mera filosofía, de ser un mero conjunto de doctrinas o ser solamente una religión paliativa. Algunas personas tienen religiones paliativas. ¿Qué es esto? Pues bueno, religiones que les curan el dolor de manera pasajera. No necesariamente son una verdad o han encontrado la verdad allí, incluso muchas veces están conscientes de que lo que creen es mentira, pero lo creen porque eso de alguna manera les alivia el dolor, les hace negociar con ellos mismos en su interior y decir yo estoy conforme con esto que estoy escuchando, con esto que quiero creer a partir de ahora, como cuando en una relación de pareja tú decides creer las mentiras de tu pareja, sea él o ella, tú en ese momento, seas hombre o seas mujer, dices, le voy a creer a él, le voy a creer a ella, sé que me está mintiendo, pero me hace tener paz simple y sencillamente creer en esto, ¿no? Entonces algunas personas tienen una religión paliativa y el cristianismo no es eso, y la resurrección convierte al cristianismo no en una religión paliativa, ni en una filosofía, ni en un estilo de vida, sino en una verdad, en la verdad. ¿Por qué? Porque su fundador, nuestro Señor Jesucristo, él mismo en carne propia resucitó. Y esta verdad es tan importante para el cristianismo desde sus inicios que en este capítulo de 1 Corintios 15, en el versículo 20, encontramos una declaración muy fuerte y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso significa que Jesucristo es solamente el primer fruto de una gran cosecha de los que resucitaremos junto con Él y gracias a Él. Entonces, dado que la Biblia declara en varias ocasiones la importancia de la resurrección, sí tenemos que preguntarnos, y sí es una pregunta vital, poder cuestionarnos a nosotros mismos qué es la resurrección.
Y como mero detalle técnico podemos decir que la resurrección no es lo mismo que la reencarnación, ¿verdad? Estábamos hablando de esto al principio y bueno, la reencarnación es una creencia que dice que una vez que ocurre una muerte, después de la muerte, tu alma o tu espíritu vuelve a nacer en otro cuerpo. El cuerpo de una persona, el cuerpo de un animal, el cuerpo de una planta, el cuerpo de un insecto. Y dependiendo de la conducta que hayas tenido ahora en esta vida, en la siguiente vida, en el siguiente cuerpo que tú ocupes, puedes ascender o descender en la escala, digamos, evolutiva, ¿no? Es decir, si fuiste una persona sin mucha importancia en esta vida, si te portaste bien, si hiciste buenas obras, para la siguiente serás una persona con más renombre, quizá un rey, quizá un presidente, un gobernante, alguien que tenga mucha riqueza. Y por el contrario, si te portaste mal, pues bueno, vas a descender en esa escala y quizá podría ser un animal, una persona vil, un insecto, etcétera, ¿no? Entonces, algunas religiones como el budismo, como el hinduismo y algunas creencias esotéricas sostienen esta postura que reencarnamos, vamos cambiando de cuerpos, ¿no? Mientras que nuestra conciencia, alma o espíritu se va moviendo de cuerpo en cuerpo. En cambio, la resurrección no es nada de esto que acabamos de describir. La resurrección es volver a la vida después de la muerte. Es decir, tu misma alma, tu mismo espíritu, tu mismo cuerpo es restaurado. Y en el caso del cristianismo, nosotros creemos que la resurrección se trata de un evento único. Un evento único en donde el cuerpo experimenta una mejora o le podemos llamar una glorificación cuando tú vuelves a la vida. A pesar de que es tu misma alma, tu mismo espíritu, tu misma mente, tu mismo cuerpo, ese cuerpo es glorificado. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 28, en Lucas 24, en Juan 20, en donde podemos leer en los evangelios que Jesús aparece con un cuerpo que aunque tiene las marcas de la crucifixión en sus manos, en su costado, en su pie, como un recordatorio de que es Él el que estuvo clavado en la cruz, esas marcas, esas heridas no lo hacen sufrir. Es un cuerpo que no sangra, es un cuerpo que no está hinchado, es un cuerpo que no está moreteado, es un cuerpo donde incluso vemos a Jesucristo en estos pasajes comer y pedir comer, pero ya no come por necesidad, come simple y sencillamente por el solo hecho de querer comer. Eso en particular, si a mí me lo preguntan, es algo que me esperanza mucho, ¿no? Vamos a comer después en la resurrección. Qué padre, ¿no? Que siga existiendo esto, este cuerpo glorificado que es capaz todavía de comer, ¿no? Bueno, estos pasajes nos describen una biología muy diferente a la que nosotros tenemos el día de hoy, ¿no? Es una biología muy diferente, una naturaleza muy distinta a la que conocemos el día de hoy. Y pues bueno, vemos que la resurrección de esta manera se entiende en el cristianismo. Y dicho esto, pues hoy me quiero enfocar a dos cosas en particular que el pasaje de 1 Corintios 15, del 20 al 28, nos hablan acerca de la resurrección. Y la primera cosa que este pasaje nos dice sobre la resurrección es que la resurrección es una realidad física aquí y ahora. La resurrección es una realidad física aquí y ahora. Podemos verlo en los versículos 21 y 22 y dice de la siguiente manera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán, y a partir de allí todos experimentamos la muerte. Y también nos dice que la resurrección entró por un hombre, Jesús, y que por medio de Jesús, gracias a Jesús, a su vida, a su ministerio, a su entrega, a su sacrificio, su muerte y su resurrección, todos los que le pertenecemos a Cristo algún día también vamos a tener una resurrección. Pero cuando Pablo habla de estos términos muerte y resurrección, no solamente se refiere a cuestiones físicas. Por ejemplo, cuando habla de una muerte física, no habla solamente de la muerte de nuestros cuerpos, también está hablando de todo tipo de muerte. Alguna vez aquí en la iglesia, cuando tuvimos el estudio del libro de los Proverbios, nos dimos cuenta de que cuando en la Biblia, en específico en Proverbios, se menciona la muerte, no solo nos referimos a cuestiones biológicas. La muerte es todo aquello que nos aleja de Dios.
Esta es una idea muy interesante porque quiere decir que cuando nosotros atravesamos una crisis, cuando estamos distanciados de nuestros familiares, cuando tenemos un pleito grave en la escuela, en el trabajo, cuando estamos pasando momentos de escasez, la muerte se hace presente en nuestras vidas. Muerte en el mundo bíblico va mucho más allá de lo biológico. La muerte se refiere a todo aquello que nos quita la paz, que nos aleja de Dios, que nos hace infelices, que nos hace desdichados. Entonces tú puedes estar muy vivo, muy vivito y coleando, pero estás muerto en vida. Y esta es una idea fuerte, pensar que nosotros estamos muertos en vida si sufrimos algún tipo de desdicha. Entonces la muerte de la que nos está hablando el apóstol Pablo, de hecho hasta se ve reflejado en el idioma, porque utiliza un término en griego que es apotsnesko, como apodo, apotsnesko, y apotsnesko es una muerte en el más amplio sentido de la palabra. Es muerte en el amplio sentido de la palabra. Pero también, cuando Pablo habla de resurrección, utiliza una palabra que en griego es sopoieo, sopoieo, como zoológico con Z y O, sopoieo, y esta palabra significa volver a la vida o revitalizar. Y esto es muy interesante porque quiere decir que así como la muerte puede experimentarse en varios sentidos de la vida, también la resurrección la puedes experimentar en todas las áreas de tu vida en donde haya muerte. Allí donde tengas muerte, Dios te puede volver a la vida. Entonces estamos hablando no solamente de una resurrección física, sino que en donde hay muerte en tus emociones, si estás muerto en tus sentimientos, si estás muerto en tu familia, si estás muerto en tu empleo, si estás muerto en tu vida amorosa, si estás muerto en tu economía, Jesús puede revitalizarte. Jesús puede traerte a la vida. Jesús puede restaurarte. La resurrección de Jesús es integral y se puede experimentar en el aquí y en el ahora, porque Jesús en su humanidad resucitó nuestra humanidad. Entonces esta idea que a veces tenemos de los cristianos como personas sufrientes, personas dolientes, que están todo el tiempo llorando, que están todo el tiempo sufriendo, esta mentira que nos dijeron mucho tiempo de que aquí en la tierra vienes a sufrir, y si te fue mal, y si te castigaron, y si te humillaron, y si te engañaron, y si te golpearon, te violentaron, te violaron, te toca sufrir escasez, aguántate porque tu recompensa solamente está allá en los cielos. Ese no es el concepto bíblico, no es el concepto ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni de las cartas que estamos leyendo en esta hora, en 1 Corintios 15. Lo que nos enseña la Biblia es que la resurrección de Cristo la puedes experimentar desde ahora. Y eso es una revolución de concepto porque nos enseña a ver a Dios de otra forma, un Dios que nos resucita en nuestro día a día. Ese sería el primer punto. La resurrección es una realidad física aquí y ahora. Y el segundo punto es que la resurrección es una realidad trascendental. Si usted puede ver en su Biblia, puedes ver tú en tu Biblia en 1 Corintios 15 del 23 en adelante, el 28, puedes ver todo el lenguaje que se utiliza. Le doy lectura, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El punto número 2 es que la resurrección es también una realidad trascendental. La resurrección es una realidad trascendental. Pablo en estos versículos nos está explicando cosas futuras de la resurrección, cosas que nos superan, que no alcanzamos a entender, que nuestro intelecto apenas puede
comenzar a comprender, porque habla del orden en el que resucitaremos, del final de los tiempos, de cuando todo gobierno humano cese, de la manera en que Cristo va a acabar con la maldad, de una jerarquía celestial que existe, de la erradicación de la muerte física y de todas estas cosas que están en el futuro y que nosotros no alcanzamos a comprender, pero Pablo nos asegura que esto sucederá. Aunque hoy en día no seamos capaces a lo mejor de decir esto significa exactamente esta situación, podemos tener la confianza y la seguridad de que estos hechos que está relatando aquí Pablo sucederán. Incluso aquí podemos ver que llama a la muerte como un enemigo. El último enemigo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí quiero hacer una aclaración. Esto no significa que la muerte sea una persona. Esto no significa que la muerte sea un ente. No significa que la muerte sea un espíritu. Porque muchas de las ocasiones, mucha gente adora a la muerte hoy en día que está tan popularizado el culto a la que llaman la Santa Muerte, porque creen que es un ente que puede resolverles los asuntos, que tú le ofreces un trato, le das ofrendas, le das tributo y pues por un lado ella recibe y te ayuda, ¿no? a poder realizar ciertas cosas en tu vida, a prosperar por encima de tus enemigos, a quitarte la envidia y muchas veces la imagen de la muerte es adorada entre las personas que cometen o que llevan a cabo una actividad ilícita. Durante mucho tiempo, estas personas que, por ejemplo, salían, no sé, a asaltar, se encomendaban a la Virgen de Guadalupe, o se encomendaban a San Judas, a San Charbel, se encomendaban incluso al mismo Cristo, pero de repente como que les dio un poco de pena pensar que estaban pidiéndole a estos seres que ellos invocaban cosas malas que ellos iban a hacer, que los bendijeran en esas actividades ilícitas y pues de repente el culto a la muerte empezó a popularizarse porque pues con la muerte puedes hacer tratos y dedicarte al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de personas, a la prostitución, ¿no? Puedes dedicarte al robo, puedes dedicarte al asesinato, al secuestro y no hay tanto este dilema moral de por qué lo estás haciendo así y encomendándote a una entidad superior, ¿no? Entonces, muchas veces también hay cristianos que dicen, ay, se me apareció la muerte o la muerte se me personificó en un sueño, en una visión o tengo miedo de la muerte, ¿no? Como si la muerte tuviera poder alguno y fuera una persona o un ente. Aquí lo que Pablo está usando en este pasaje es un recurso literario, es una personificación, es decir, retrata a la muerte como si fuera una persona para decir que Dios va a acabar con ese personaje, con la muerte, pero no porque sea un ente, no porque sea un ser, sino que lo que nos da a entender es que Dios no va a permitir que muramos nunca más, porque desde el principio de la creación Dios nos ha creado para la vida. El Génesis dice que el Señor nuestro Dios sopló aliento de vida en la nariz del ser humano y fue el ser humano un ser viviente. Fuimos creados para la vida, por lo tanto no tenemos que tenerle miedo a la muerte, no es un ser, no tiene poder, es un estado biológico que todos vamos a atravesar y puede ser también un estado en el cual están las condiciones de nuestra vida, un estado de escasez o un estado deplorable. Pero tenemos que recordar que Cristo, que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Entonces, todo lo que está describiendo Pablo en estos versículos del 23 al 28 son cosas tan complejas, tan difíciles de imaginar, que por eso no nos da tiempo, no nos da fecha, no nos da hora, no nos da lugar, solamente nos dice, esto sucederá. Tengan la convicción de que la resurrección va más allá de lo que ustedes pueden entender y que podemos estar seguros por medio de Cristo que Él tiene el control de la historia. Dios, Cristo, Jesús, tiene el control de la vida y de la muerte. Y por lo tanto, Cristo quiere acabar con todo aquello que nos está dañando el día de hoy. El deseo de Dios no es que suframos. El deseo de Dios no es que nos apartemos nunca más de Él. El deseo de Dios es que nosotros comprendamos que no fuimos creados para la muerte, sino que fuimos creados para la vida. Y por muy atemorizantes que puedan llegar a ser estos temas, la muerte, la resurrección, el más allá, el futuro, Dios nos ama y ha soplado en nuestra nariz para que podamos ser seres vivientes.
Entonces el mensaje del día de hoy es muy sencillo. La resurrección es una realidad física y aquí y ahora. La resurrección es una realidad trascendental. Así que vive y resucita en Cristo. Y yo te invito a ti que estás escuchando esto, a que si hay algo de muerte dentro de tu corazón, algo de muerte dentro de tu vida, y que si no estás seguro, y que si yo te volviera a preguntar como al principio, ¿tú crees, ustedes creen que van a resucitar? ¿Tú crees que vas a resucitar? Tú me puedas decir, pues de hecho ya estoy resucitado, porque creo en el Señor Jesucristo y estoy disfrutando de los beneficios que Él me da en esta vida y sé que esta resurrección va a ser de aquí hasta la eternidad. Se extiende hasta la eternidad y yo lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando ya y lo voy a seguir disfrutando por siempre y para siempre. Y aun si así no fuera, que el día de hoy podamos terminar esta reflexión pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir y que nos ayude a resucitar. Amén. Te invito a que puedas orar junto conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ábrele tu corazón al Señor y exprésale con tus palabras lo que quieras decirle. Oremos. Dios de misericordia, te doy gracias, Señor, por las personas que van a escuchar este mensaje. Te doy gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Eres el Dios de la vida que quiere darnos vida, Señor. Y si nosotros hemos estado muriendo en algún aspecto, Señor, si ha entrado a la desolación, la preocupación, la desdicha, si ha entrado, Señor, cualquier sombra de muerte dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra casa, si algo se ha apoderado, Señor, de nosotros mismos, Señor, para quitarnos la plenitud que tú quieres regalarnos en la vida, hoy te rogamos, Señor, déjanos experimentar tu resurrección. Resucítanos, Señor. Danos vida y vida en abundancia, vida en plenitud, vida guiada por tu Santo Espíritu, vida para que nosotros podamos, Señor, a partir de ahora disfrutar de esta resurrección que tú ganaste en la cruz con tu sangre preciosa, con tu sacrificio único y perfecto, para que nosotros podamos también vivir el día de hoy. Te ruego por mis hermanas, por mis hermanos, por todo aquel, Señor, de cualquier edad, por toda aquella de cualquier edad que está escuchando esto y que ha sido un mensaje de esperanza para él, para ella, en su corazón. Te suplico, Padre, que tú seas para con todos nosotros y que toques nuestro corazón para resucitarlo. En el nombre de Jesús. Amén.